Mejor adoración que usted puede darle a Dios, la mejor de la bolita del mundo. Diga, Mayra. Amén, amén. Diga. Bendito sea el Señor. La mejor adoración realmente es esa, es la obediencia, es obedecer al Señor. ¿Se recuerdan lo que Samuel le dijo a Saúl? Se deleita Dios en sacrificio, holocausto, más que en la obediencia. Es mejor, ¿verdad? La obediencia. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Lo desalojaron, le llamaron los fiscales, orden de desalojo, ¿verdad? Por desobediente. Sin cita y sin nada, ¿verdad? No hubo alguacil ni nada de eso. Fue desalojo, mi amado. Miren, aquí el programa dice que es hasta la 1:30. Este reloj no le conviene a ustedes, no le conviene a ustedes. A ustedes le conviene a aquel que está allá. Bueno. Bendito sea Dios. Yo siempre trato, mi amado, de ser prudente y someterme al orden. Pero sí, yo le doy un consejo de verdad. Yo vengo aquí a una sola cosa, y es adorar a Dios y a buscar de Dios. Después cualquier otra cosa es secundario y lo dejo para después. Es para después. Yo nunca estoy de que mirando reloj y nada. Yo sé a lo que yo vine. Y yo no sé a lo que tú viniste. Pero eso tiene que ser de verdad, mi amado. Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a adorar a Dios. Porque Dios es bueno. Así fue que comenzó Johnny, ¿verdad? Antes de dar los anuncios. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Y por eso uno siempre dice, mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. ¿Qué hizo? Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió. Él puso mis pies en la roca firme. Y las cosas que yo hacía, y las cosas que yo hacía, y las cosas que yo hacía. Y hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo, dígalo. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que decía ya no las digo más. Y las cosas que decía, y las cosas que decía. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Cambio. Hubo un cambio. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y los pleitos que tenía ya no los tengo más. Y los pleitos que tenía, y los pleitos que tenía. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Cambio. Hubo un cambio. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y los chismes que decía, a las mentiras que decía, la crítica que hacía.
Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Cambio. Hubo un cambio. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Si usted tuvo un cambio, denle un aplauso al Señor, mi amado. Aleluya. Y por ese cambio yo quiero que busquemos en el libro de Romanos, capítulo 12. Bendito sea el Señor. Romanos, capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es, mi amado, para que aprendamos a usar lo que Dios nos ha dado para nosotros ejercer el ministerio que Él nos ha dado. Y solo necesitamos eso que Dios nos ha dado y su ayuda. Porque Él a quien manda, Él respalda. Quiere decir que la ayuda va a estar ahí. A veces somos nosotros que no la vemos, ¿de acuerdo? Entonces, Romanos, en el capítulo 12, vamos a obviar por ahora el número 1, verso 1. Vamos al número 2, que es donde yo quiero que nos concentremos. Porque hubo un cambio cuando Cristo. Entonces nos dice en el nombre de Jesús, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando leamos la palabra, mis amados, leámoslo despacio, pensando en lo que leemos. Muchas veces lo leemos de manera incorrecta, para que esa parte B de ese versículo a veces la decimos mal. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea, no dice cuál, ¿de acuerdo? No es cuál es, sino cuál sea. Para que eso sea, usted tiene que hacer lo que dice delante, lo que dice al principio. Tiene que tener una renovación de su entendimiento. Entender que las cosas que usted hacía, entonces usted no puede decir, no, es que yo soy así. Espérese, pues usted no ha nacido de nuevo. De que usted está en un proceso de renovación, ¿verdad? Que Dios lo está transformando, es otra cosa. Pero nunca diga, yo soy así, entonces Cristo no vive ahí. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que, ¿qué cosas a veces nosotros nos detiene o nos pone, nos saca lejos a cada uno de nosotros? ¿Qué cosa nos detiene para nosotros poder alcanzar esos sueños que tenemos, para nosotros lograr los propósitos? Porque si el Señor nos está diciendo algo aquí, de que tenemos algo que cambiar, que renovar, para que nosotros comprobemos, a Dios no se prueba, a Dios se comprueba, que Él es bueno todo el tiempo y su misericordia son desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que eso es por siempre. Y aparte de eso, dice que la misericordia de ayer no es la de hoy, ni la de hoy es la de mañana, porque se renueva a cada mañana. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué cosa nos detiene para nosotros alcanzar esos sueños, esas metas? Hablamos de muchas maneras que nos detienen para nosotros alcanzar nuestro máximo potencial. Hay un anuncio que ponían antes en los colmados, en las pulperías. Antes eran pulperías, después eran colmados, ahora son minimark. Son minimark. Decía, yo sé que yo soy alguien, porque Dios no hace porquería. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, si nosotros decimos amén es porque creemos que Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Por qué no hemos desarrollado ese potencial al máximo? ¿Cuáles son esas barreras o esas limitaciones mentales? Porque estamos hablando de Romanos 12:2, ¿verdad que sí? Quiere decir que son barreras
mentales. Porque Jesús dice en Marcos 9, le dice al papá de un niño, al que cree, todo le es posible. Quiere decir que nuestras barreras son como mentales. Por eso el proverbista dice que tal es su pensamiento, así es el sujeto. Usted es como usted piensa. No hay quien lo saque. Si ese es su molde, mi hermano, a veces queremos que la gente quiere a veces que hagamos cosas que no está dentro de nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos una limitante. Entonces, ¿cuáles son esas barreras, mis amados? Si queremos alcanzar lo mejor en Dios quiere decir que usted está en Dios, no es lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios ya usted lo tiene. ¿Usted sabe qué es lo mejor que usted tiene de Dios? Usted tiene la salvación. Usted tiene la salvación y junto con la salvación dice que su espíritu está con usted y en usted. Dice, y haremos morada. Quiere decir que ahí está el espíritu, ahí está el hijo, ahí está el padre. Usted tiene un combo. Como que dicen en la cosa de telecomunicaciones, una tripleta. Tiene el triple play. Tiene el cable, tiene el internet, tiene ¿de acuerdo? Entonces usted lo tiene todo. Pero tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones mentales, mi amado. Si queremos alcanzar lo mejor de Dios. ¿Cuáles son esas barreras mentalmente que tenemos? Los sueños de Dios para cada uno de nosotros van mucho más allá de nuestros límites humanos, de nuestro razonamiento humano. Ustedes han leído cuando el Señor dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Así como está separado, como yo digo, el sur del norte. Miren, mientras usted más camina para allá, usted más se aleja del sur, mientras más camina para allá, más y así por el estilo. Así son los pensamientos del Señor con respecto a nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender que esos sueños no son imposibles de alcanzar, sino que tenemos una limitación mental. Y las cosas que Dios tiene para nosotros son tan grandes que el apóstol Pablo dice que los planes que Él tiene para nosotros, dice lo que cuando subió al tercer cielo, lo que Él tiene preparado, reservado para... Miren, ni siquiera dice Pablo que lo podía describir con palabras humanas. Así que lo dice. Si tú no lo has entendido de esa manera, entiéndalo desde hoy. Que no hay una forma de escribirlo desde el punto de vista humano, lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y han escuchado y lo han leído muchísimas veces lo que dice Jeremías 33:3, ¿verdad? ¿Cómo que dice Jeremías 3:33? Y te enseñaré cómo que tú no conoces. Quiere decir que las cosas que Dios tiene preparadas, reservadas para nosotros, son tan grandes que ni siquiera ha llegado a nuestra mente. Por eso tenemos que quitar esas limitaciones mentales, esa renovación de nuestro entendimiento. Y si entramos al primer versículo de Romanos 12, vamos a entender cuál debe de ser nuestro culto racional. Quiere decir que tenemos que usar la razón. Como dice el apóstol Pablo, que si vamos a adorar en el Espíritu, tenemos que hacerlo ¿cómo? Entendiendo, sabiendo lo que hacemos, no dejándonos narigonear. Al búfalo, al buey, le ponen una argollita aquí, ¿verdad? Y eso se llama narigoneo. Lo mueven para aquí, para allá, cualquier muchachito lo jala por ahí, él va así. Por eso mismo que sigue, porque desde que le topan, como le duele, avanza para que no le duela. Entonces no nos dejemos narigonear, mis amados. Por eso tenemos esos dos ejemplos de Pablo y Jeremías. Lo que Dios tiene para nosotros. Quiere decir que tenemos que quitar esas limitaciones mentales. Si vemos esos proyectos, esas metas, esos sueños, esos deseos que Dios puso en nuestro corazón, si nosotros lo razonamos, si nosotros lo meditamos solamente desde el punto de vista mental, de ahí no va a pasar. Porque tenemos una limitación mental, mis amados, ¿de acuerdo? Así es que se recuerdan en Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3 ustedes ven que Dios llama a Moisés.
Éxodo, ¿dónde está Éxodo? Éxodo se salió. Si vemos aquí en Éxodo, a partir del versículo, no sé cuál, pero está por aquí. A partir del 11, Moisés tiene un llamado de parte de Dios. Primero el Señor le da unas explicaciones. Mira, yo he oído el clamor de mis hijos desde allá, desde Egipto, la lucha. Están pasando el Niágara a pie, ni siquiera nadando ni en bicicleta, a pie. Es como ir de aquí a Marte en bicicleta, ese sí. Yo sé la lucha que están pasando y por eso el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Así dice el Señor, oye, dándole un sinnúmero de explicaciones a Moisés. Por eso, mira, yo quiero que tú salgas de aquí y resuelva. ¿Qué pasaba con Moisés? Ya Moisés tenía 40 más 40. 40 años viviendo en Egipto, 40 años en el desierto y de ahí para adelante 40 años más. ¿Qué le dice Moisés? ¿Quién? Yo me imagino, tú estás pasado, yo me imagino a Moisés hablando con Dios. Pero ¿de dónde yo voy a sacar? Mira, y comenzó a ponerle excusa. Oigan, primero le dice, no estoy preparado para eso. Le habla de su incapacidad, no puedo hablar. Y después, ¿cómo yo me voy a presentar delante de Faraón? Cuando estudiamos los 3 años en la escuela John Maxwell, nos enseñaron, aprendimos realmente que Dios nos creó para nosotros liderar. Y la primera clase que se nos dio allí fue esos 5 excusas que puso Moisés. Pero Dios, ¿y qué le dijo? Ya le dio un boche medio duro. Ve acá, yo soy el que te estoy mandando, yo. Pero primero se le presentó, yo soy el Dios de tus padres, yo soy Jehová. Y después que le dice su nombre, yo soy el Dios de tus padres. No era, yo soy el Dios, el que era de tu padre, no, yo soy. Porque Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después le dice, yo soy te mando, verso 14. Tú le dirás, yo soy que te mando. Mira, yo soy tal. Venga, ¿quién le dio la lengua al mudo? ¿Quién hizo aquello, lo otro? Yo no sé hablar. Ven. Y le puso ayudante ahí, le puso asistente. Hasta que Moisés entendió que era a lo que Dios lo estaba llamando y que Dios lo estaba respaldando. Y lo logró. Otro ejemplo nosotros vemos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 6. Ese es el llamado de Gedeón. Estamos hablando de quitar nuestras limitaciones mentales, mis hermanos. Así como Moisés somos cualquiera de nosotros, Así como Gedeón somos cualquiera de nosotros. Para que lo sepan, no que eran hombres extraordinarios. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Faraón? ¿Por qué estaba Gedeón en problemas y su pueblo entero? Por pecadores, ¿verdad? Se habían apartado de Dios. Entonces, quiere decir que aquí vemos algo interesante. Gedeón es llamado y primero comienzan las excusas también. Todos y cada uno de nosotros ponemos excusas. Dice Gedeón, bueno, pero ¿qué voy yo a hacer? Gedeón dice, estoy asustado, soy un muchacho, estoy escondido. Mira de dónde soy pobre, yo soy de la casa más chiquita, de la tribu más pequeña, y de las familias de la tribu, la más pequeña era de mi papá también. Poniéndole excusas, eso es un razonar humanamente, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que entender esto. Tenemos limitaciones mentales para lograr nuestras metas. Desde que usted dice no puedo, olvídese que usted no va a poder. Lo mismo pasó con Saúl. ¿Se recuerdan cuando estaba buscando las burras y le dijeron tal cosa? Ven, sube aquí. Lo mismo también con David. Quiere decir que todos estos grandes hombres de Dios también han tenido limitaciones mentales en su mente, no conociendo, no entendiendo que Dios es el que nos llama,
¿Qué cosa nos está limitando a nosotros, hermano? En lo personal, ¿de acuerdo? En lo personal, en lo familiar, que nos está limitando, en lo ministerial, en lo congregacional, en lo social. ¿Cuáles son las barreras mentales que tenemos? Hasta que no hagamos esto que dice Romanos capítulo 12, verso 2, una renovación de lo que hasta ahora nosotros entendemos, que lo cambiemos por otro. Una nueva manera de pensar, mis amados. Todos estos grandes hombres de Dios, ¿se recuerdan? Hay una pequeña diferencia. Hubo dos. Siempre estos gente pensaron que su misión, su propósito, su proyecto era más grande que ellos mismos, más grande que cualquier cosa, y lo consideraban imposible. Excepto dos. ¿Se recuerdan? A Josué y Caleb. Cuando fueron de exploradores. No, esos tipos son grandísimos, son guerreros, son aquellos. Oye, hasta lo vieron a ellos como monstruos, como gigantes. Y hasta ellos mismos se pusieron en la posición de ellos y lo miraron. Ah, pero estos son como hormiguitas. Como... Josué y Caleb se pararon como dos machos de hombre, los machos. No, hombre, esos tipos, eso no es nada. Eso no lo vamos a comer como pan, con mantequilla. Con mantequilla con café. Si hubiera sido dominicano, sí. O con chocolate de agua. Eso no lo comemos, pero no lo comemos como sea, no lo comemos. Quiere decir que los demás grandes hombres de Dios lo vemos así. Si eso está pasando, si vemos que nuestra tarea, nuestro sueño, nuestro propósito, lo vemos más grande que nosotros mismos, no nos espantemos, mis amados, no nos asustemos. Solamente tenemos que hacer lo correcto que dice el apóstol Pablo, que dice que tenemos que tener una renovación de nuestro entendimiento. A veces pensamos que es imposible, que es difícil, pero nos apropiamos de esto de Romanos 12:2 y le creemos a Dios, porque lo que Pablo dice nos lo está diciendo Dios a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que, ¿y cómo hacemos eso, mis amados? La palabra de Dios es la que transforma. Hay que creer en el que nos llamó, el que nos está llamando, el que nos está designando. Por eso la palabra de Dios dice que somos embajadores. ¿Embajadores de quién? Del reino. Ahora, no voy a entrar en cosas difíciles. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué diferencia hay? Eso lo hablamos una vez muy tranquilamente durante la pandemia. Pídanle las grabaciones a Johnny por ahí, que Johnny... Así aprendemos un poquitito más. El que nos llama nos va a respaldar. El que nos dio esa tarea es más grande que cualquier cosa, es más grande que nuestras limitaciones humanas. Ese que nos llamó, que nos designó, es más grande que cualquier cosa, es más grande que nuestro problema, es más grande que nuestros obstáculos, más grande que nuestra crisis. Para Él no hay nada imposible, mis amados. Quiere decir que hay que renovar el entendimiento. Creer que es Dios el que nos está llamando y Él es el Todopoderoso. Imagínese, si usted tiene al Todopoderoso de su lado, ¿quién contra usted? Es así, mis amados. A veces resulta como sencillo decirlo, pero también es fácil. Simplemente hay que creerle al que nos está mandando. Que no es usted que va a hacer las cosas, es Él. Y Él te va a dar la herramienta, la preparación y todo para hacer la encomienda que te ha dado. Amén. Eso tenemos que tenerlo bien claro, mis amados. Él nos va a dar todas las herramientas que nosotros necesitamos para nosotros vencer, para nosotros conquistar. Dios va a buscar, mire, hermano, la manera de hacer que se cumpla su propósito. No me refiero a su propósito, me refiero a su propósito, ¿de acuerdo? Porque Él nos llama con un propósito. Que hagamos algo que Él quiere que nosotros hagamos, no lo que nosotros entendimos. Quiere decir que de antemano Él nos va a preparar, nos va a dar, y dice que Él nos agarra de la mano. No lo dice en el libro de Isaías. Dice que Él nos toma de la mano con su mano derecha. Y dice que aunque pasemos por el fuego, ni el humo se nos va a pegar. Y si caemos en el agua, ni nos vamos a siquiera.
Así que, mis amados, tenemos que tener esa confianza. No nos preparamos si vemos al Señor más grande. Eso es el problema, que no nos preparamos para ver que Dios es más grande que todo. Solo debemos decirle a Dios: Señor, mira, yo estoy aquí dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga. Como, heme aquí. Lo leemos muchas veces, ¿verdad? Y lo cantamos. Heme aquí. Es muy fácil cantarlo, pero no cante algo que usted no hace, mi hermano. Porque el que adora, el que canta, ora 2 veces. Así que hay que decirle que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Aquí estoy dispuesto, disponible, como dice Johnny, a cumplir ese sueño. Estoy dispuesto a cumplir con tu propósito en mi vida. Porque dice que el Señor cumplirá su propósito. ¿Cómo lo va a cumplir? Dígame, ¿alguien me ha explicado? ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? ¿Alguien le ha enseñado, le ha explicado? El Señor cumplirá, sí lo hemos escuchado, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo el Señor va a cumplir su propósito en mí? Es diciéndole al Señor, ¿verdad, Johnny? Aquí estoy, dispuesto y disponible. ¿Qué le dijo María? Heme aquí, Señor, haz con tu sierva lo que te dé la gana. Lo que como tú quieras. He aquí tu sierva. Yo sé que si me atrapan embarazada, sin marido, me van a entrar pedra y ñangalafángala, pero no me importa, que se haga lo que tú dices. Así estamos dispuestos nosotros. Se cumplió el propósito de Dios en María. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de María. Eso, la sujeción, estar sujeta a la voluntad de obedecer, sin mirando ni a izquierda ni a derecha. Nos resulta difícil, sí, porque deben de recordar una prédica de Albania. Pídanle la grabación a Johnny, que hay que aprender a morir al yo. ¿A quién? Al yo mismo, al tú mismo, tú mismo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero con la ayuda de Dios nada es imposible. Dios llama a gente simples a hacer cosas complejas. Dios llama a gentes ordinarias a hacer cosas extraordinarias. Lean su Biblia para que ustedes vean si había alguien extraordinario en la Biblia que Dios haya llamado. ¿Quién era Abraham? Oh, no hay. Un pagano de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Y quién era? ¿Qué aprendió Isaac? Adonis no, Isaac. ¿Qué aprendió de Abraham? Bueno, algunas cosas de Dios, y Dios tuvo que hablar con él directamente, pero también aprendió a hablar mentira. Y salió Esaú y Jacob. Uno con un brazo descarriado y el otro. Porque decía el hermano, a ese me lo lambo yo, ¿verdad? Desde que se muera mi papá, prepárate que tú eres mío. Y el otro dijo, patica, pa' aquí te tengo, ¿verdad? A correr fanático. ¿Por qué? Por ser usurpador. A veces nosotros pensamos que Dios necesita ayuda. Dios necesita de nosotros para cumplir su propósito. Simplemente, no porque seamos nada extraordinario, sino porque es su voluntad. Tenemos que estar dispuestos, entonces dejémonos usar por Dios. Yo sé que todos y cada uno de los que están aquí, Dios ha puesto algo en él. Dios ha puesto algo en usted y por eso Dios lo llamó. Y por eso usted respondió y usted está aquí. Después que está aquí, ¿qué? Piense un momentito, es una pregunta retórica, usted mismo se la va a responder. Después que usted es cristiano, que usted aceptó a Jesús, que usted ha sido discipulado, viene a la escuela dominical, a veces, viene a la prédica, viene a adorar a Dios, después de ahí, ¿qué? Piénselo usted, piénselo. Conforme al propósito, al llamado de Dios, no al suyo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios planes. ¿Sí o no? Yo tengo mis planes.
¿Cuántos tienen planes aquí? El que diga que no tiene planes tiene problemas, pues. Tiene problemas, porque si está vivo por estar vivo, tiene un problema serio. ¿Por qué gratis, como dicen algunos por ahí? Mi mamá me parió. Dejémonos usar por Dios, porque Dios buscará la manera de equiparnos, de darnos las herramientas que necesitamos. Nos va a preparar, Él va a allanar el camino. Y Dios sigue usando gente, otra vez se lo voy a decir, gente ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Moisés era una persona ordinaria para sacar un pueblo de la esclavitud. ¿Usted sabe cuánta gente más o menos sacó Moisés de Egipto? ¿Cuánto más o menos? ¿Quién me dice? Un número ahí. Aquí nadie se quema, nadie se equivoca. Un número. ¿Cuánta gente salieron de Egipto? De la esclavitud de Egipto, más o menos. Como 10,000. ¿Cuánto? 50. 50. No se cuentan. No se contaban los niños ni las mujeres. Y está establecido que él sacó más de 5 millones de personas. Y lo tenía en un campamento. Y lideró un pueblo de más de 5 millones de gente. Piense ese chin. Un hombre que lo que era que había sido instruido en las cosas de los egipcios, en arquitectura, en política, un sinnúmero de cosas. Y después era ovejero. Fue entrenado con ovejas para conocer el desierto y hasta la hierbita, toda la hierbita del desierto. Quiere decir que el Señor lo equipó, lo preparó. Y después que lo preparó, 40 años primero y 40 años después, lo llamó, ven, este es el trabajo que tengo para ti. ¿Qué hizo con Saulo de Tarso? Entiéndase, con Pablo. Lo preparó, ¿a dónde? En los pies de Gamaliel. ¿Para qué? Para conocer la Torá, para conocer la ley y conocer las tradiciones. Y después que le dijo, camino a Damasco, ven acá, papá, ya tú estás listo. Ya tú estás listo, te me estás descarriando un chin, ven que a esto fue yo te llamé. ¿Qué quiere que haga? Le dice, Señor, ¿qué quiere que haga? De una vez pidió cacao, Señor, ¿qué quiere que haga? Y quiso hacerlo tan rápido que por poco lo matan en Damasco. Por poco. Oiga, qué acelerado estaba ese hombre. Nosotros deberíamos ser así. Nosotros deberíamos ser acelerados. El Señor me dio la salvación y tengo un llamado. Él me llama a esto. ¿Cuántos tienen dones aquí? Levante la mano. ¿En serio? ¿Es en serio? En serio, en serio. Los que no levantaron la mano es porque tienen vergüenza. No se avergüence de Dios o yo, ni de Jesús. Porque si Dios puso algo en usted, usted no puede avergonzarse de levantar la mano. Dios me dio un asunto. Porque dice que Él también se avergonzará de nosotros. ¿Cuándo? Cuando venga seteado con todo. Tenemos que entender eso, mis amados. Estemos dispuestos ante Dios a hacer lo que debemos. Debemos superar las barreras, debemos superar los obstáculos, debemos superar las adversidades, superar las crisis, cruzar los desiertos y dejemos las excusas, mi amado. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Bueno, escuché como a 8. ¿Cómo es? Oiga, no quiere que Cristo venga, sino que queremos que Cristo... Me voy con Él, me voy con Él. ¿Y qué estamos haciendo para irnos con Él? Hay que hacer algo, mis amados, para estar seguro de que me voy con Él y que yo no me quedo. Mi mamá no era fácil cuando cogí este micrófono. Y dije que habían unos coritos puyú, dije tirando puya. Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a... Yo no sé tú. Así que, mis amados, miren, vamos a dejar las excusas y creamos que Dios es el que nos ha llamado y puso un sueño en cada uno de nosotros para que nosotros lo pongamos por práctica.
Yo quiero compartirle en este... ¿Cuál de los dos que está bueno? Déjame ver. ¿El de allá arriba? Ah, el de aquí. El de aquí arriba, miren. Quiero leerle algo que le compartí hace mucho, pero ya nos vamos, ya nos vamos. A Milan lo tenemos en un cuido. No es tan lejos y lo monto en el cochecito. Y lo llevo. Le bajo la mampara ese, el toldo que tiene adelante los cochecitos. Y lo llevo. Y a veces voy hablando con él. Me recordé una prédica que tuve con ustedes, que yo le contaba sobre Colosenses capítulo 3, verso 12. Yo quiero que lo leamos ya para irnos. Quiero que lo leamos. Colosenses 3, 12. Estoy en Filipenses. No es Filipo, tú vienes ahorita, Filipo. Ok. La historia se basa en esto. En ese versículo 12. Vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué debemos de vestirnos? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tiene queja, bueno, pues hay que resolver fácil y rápido. La historia que yo le narraba, y esto que es de Milan, es que un padre joven empujaba su cochecito. Yo fui empujando al niño y me recordé de esto. Y por eso lo busqué. Con su bebé, calle arriba. Y parecía que no se alteraba por nada de los continuos y fuertes gritos que daba el bebé. Mientras iba empujando el cochecito, el joven padre iba repitiéndole continuamente al niño: Alberto, no te alteres, tranquilo. Y el bebé lloraba más fuerte y el joven decía: vamos, Alberto, no te impacientes, tranquilo. En una de esas frases, una madre que vio de lejos al joven padre se detuvo y lo felicitó por el dominio que tenía de sí mismo y le dice: oiga, joven, usted sí que sabe hablarle al niño. Y en ese momento la señora acarició la cabeza del bebé y comenzó a decirle: ¿qué te pasa, Alberto, rey mío? ¿Qué te pasa? A lo que el joven padre le dice, le replicó: no, señora, el bebé no se llama Alberto, se llama Juanito. Alberto soy yo. Quiere decir que lo que hacía Alberto en todo su recorrido no era nada más y nada menos que cumplir con Colosenses 3:12. Se revestía de paciencia, de bondad, que son dos características, mi amado. Mira, sujetando la carne. Alberto, tranquilo, no te impacientes. Son dos características, mis amados, que nosotros deberíamos conservar unos a otros. Que dice cuál es la manera que nosotros debemos de vestirnos diariamente. Revestirnos de esa ternura, compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre, de paciencia, así como todos los días nosotros nos preparamos, ¿verdad?, para salir al día a día. Nos preparamos, nos vestimos, nos miramos, si estamos bien, ¿verdad que sí? De la misma manera debemos entonces vestirnos nosotros en nuestro ser interior de esas características que el apóstol Pablo dice allí. Y si nos vestimos de esa manera, esas ordenanzas son para que también los sueños, los propósitos, la meta del Señor se cumplan en todo y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, mis amados. Alberto.